Gracias, Luis. Gracias nuevamente por la oportunidad que nos da Frontel y usted en particular en poder llevar esta presentación a toda la comunidad que hoy se está conectando, a todos ustedes. Gracias por asistir a esta reunión tan temprana el día de hoy, pero que sabemos que hay mucho interés y que bueno, que hoy nos viene a dar el ingeniero Marco Estacio, que particularmente la da de manera magistral. Entonces, creo que va a ser de muy buen provecho, sentimos que va a ser de buen provecho y sabemos que va a ser de buen provecho esta información y no quiero quitarle más tiempo. Y bienvenido, Marco, nuevamente y gracias por ayudarnos esta vez, una vez más, a dar esta información tan valiosa. A las órdenes, a las órdenes. Gracias, José. Bueno, antes de todo, si hay algún problema con el audio, si llegasen a tener alguna situación extraña, me interrumpen nada más para poder, por favor, rectificar la información. Lo importante es que la información les llegue siempre, ¿verdad? Que le llegue a tiempo y en buena forma. Bueno, como José les comentaba ahora, mi nombre es Marco Estacio, voy a estar con ustedes hoy en este conversatorio. Soy representante de Cablix para la región. Entonces, nosotros somos fabricantes de productos para telecomunicaciones. Realmente a eso es que nos dedicamos. Esa es nuestro core del negocio y tenemos fábricas en dos países, tanto en India como en China. Y no solamente hacemos o fabricamos productos de fibra óptica, por ejemplo, como es lo que nos trae a esta conversación hoy, sino también tenemos productos de cableo estructurado, por ejemplo, y lo que tiene que ver con la parte de adyacente a la red, ¿verdad? Lo que tiene que ver con metal mecánica, rack de telecomunicaciones, ese tipo de cosas. Tenemos presencia en varios países de todo lo que es Latinoamérica. Y bueno, lo importante es que ustedes sepan que con nosotros podrían tener, y obviamente con MikroTik, que es nuestra cara visible en México, todo el apoyo, todo el soporte posible para sus proyectos de aquí en más. Bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar ya con el tema que nos atañe hoy, que es básicamente hablar de la calidad y el retorno de la inversión en un proyecto FTTX. Y vamos a tratar de concentrarnos en eso, a pesar de que el tema es muy amplio. Vamos a tratar de simplificar lo más posible para que sea lo más comprensivo posible para usted, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a empezar en un proyecto, ¿verdad? Vamos a hacer un proyecto de FTTX. No sabemos bien por dónde en qué debemos concentrarnos para entregar una rentabilidad futura al proyecto, ¿no? Porque al fin del día es un negocio, al fin del día es una empresa que nosotros tenemos que sacar adelante. Entonces, a veces pensamos en varias cosas, ¿verdad? Pensamos en la satisfacción de nuestros clientes, pensamos en llevar una buena calidad del servicio, lo cual está bien. Podríamos pensar tal vez en que nuestra red sea lo suficientemente escalable, flexible, que me permita hacer ciertas cosas, como por ejemplo cambiar de una disciplina a otra o de un sistema a otro, o cambiar de servicios, entregar una red cuando yo la quisiera, que sea flexible, desplegable, escalable, lo cual está bien, ¿no? O tal vez podría pensar que los costos de operación deberían ser lo más cerrados posible para poder tener luego una rentabilidad mejor, o que nuestros costos de inicio sean lo más contraídos posible, ¿verdad? Ahora, todas estas aristas que estamos viendo aquí son importantes, sí es cierto. Todas son importantes para poder tener un buen negocio, para poder tener un buen proyecto. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que tener como objetivo, como foco, y el cual no debemos perder de vista, es ser completamente rentable. O sea, si todos estos pensamientos que están o estas aristas que están en la planificación de un proyecto están enfocados en la rentabilidad, pues estamos encaminados por un buen sentido, por un buen camino. O sea, eso es lo primero que tenemos que tener claro, que el objetivo principal en el momento de que nosotros estamos planificando una red o la estructura de una red, pues la rentabilidad sea el principal objetivo. Ahora,
Después de que nosotros tengamos claro eso, tenemos que saber qué tipo de arquitectura es la que vamos a implementar. Ahora, hay diferentes tipos de arquitecturas posibles. Por ejemplo, nosotros podríamos tener al inicio un tipo de servicio que vamos a entregar. Vamos a entregar cualquier tipo de servicio, el que ustedes tengan en su mente. Pero al final del día, cuando el tiempo va pasando, nos damos cuenta que el concepto inicial, que era entregar un tipo de servicio, tal vez cambió un poco y ahora necesitamos amplificar nuestros servicios o nuestro abanico de servicios. Entonces, en ese caso, pues nuestra idea principal ya no funciona tan bien, ¿no? Por esa razón, es importante tener claro desde el concepto propio de la planificación del proyecto lo que se llaman las redes convergentes hoy por hoy. Y todas las redes convergentes están basadas en un solo modelo, una sola arquitectura, que también se la conoce como una infraestructura multipropósito. Esa estructura multipropósito está solventada actualmente en lo que a fibra se refiere en las arquitecturas FTTX. Es decir, una red convergente al fin del día viene siendo una arquitectura FTTX. No importa lo que yo voy a montar en esa arquitectura, todo debe funcionar. Si yo después quisiera entregar, por ejemplo, internet y después quiero entregar datos o cualquier tipo de servicio, pues puedo hacerlo sin ningún problema. Porque esa estructura o esa infraestructura, en este caso, es un canal de comunicación que se va a, a comparar, si hacemos una comparación, como que si fuese la carretera, ¿verdad? Y esa carretera está dispuesta para montarse ahí cualquier tipo de vehículos posibles. Entonces, en este caso es bastante interesante tener claro que el concepto de las redes convergentes está implícito en las arquitecturas FTTX. Entonces, lo que tenemos que implementar en un proyecto que está recién naciendo siempre va a ser una arquitectura FTTX o debería de ser una arquitectura FTTX. Ahora, ya hablando de cómo esa arquitectura FTTX va a influenciar en el rendimiento, ¿verdad?, de mi proyecto. Es decir, en ser rentables en mi proyecto. Entonces, nosotros ahora vamos a ver una situación que, si bien es cierto, no vamos a poder entrar profundamente, porque es un tema mucho más amplio, la situación está en los costos. Vamos ahí, disculpa, hay un sonido que se está filtrando, no sé si pueden apagar los micrófonos. Sí, ya lo apagué, Oh, perdón. ok, Luis, no te preocupes. Entonces, lo que les decía es que no vamos a poder entrar profundamente en cada uno de estos temas que vamos a ver ahorita a continuación, como por ejemplo los costos, porque un tema bastante amplio realmente, bastante amplio. Sin embargo, ahora lo que podemos decir, y para que ustedes lo tengan ahí, lo anoten por un ladito en una libreta o lo tengan bien claro en su mente, es que son fundamentales para el performance, ¿verdad? Para el rendimiento de un proyecto. Básicamente estoy hablando de dos costos, que son los costos de inicio, ¿verdad? Los costos capitales con los cuales yo arranco. Y luego tenemos los costos de operación, ¿no? Que también se lo conoce con el nombre de OPEX. Los costos de operación donde están todo lo que tenga que ver con la situación esta de la puesta en marcha de la red, los mantenimientos tanto correctivos como preventivos, y estos deben estar completamente involucrados o deben estar afín con lo que nosotros tenemos para despliegue en el futuro. Les digo esto porque muchas personas o muchas compañías entran al proceso, cotizan sus materiales, cotizan la mano de obra, hacen todo el trabajo, pero una vez que recién ya están implementando, se ponen a ver los costos del proyecto. ¿Cuánto van a cobrar por el servicio, por ejemplo? Todo eso está involucrado dentro de estos dos valores. ¿Por qué razón no cobro $30? ¿O por qué razón cobro $30? ¿Y por qué no cobro 31? ¿Por qué no cobro 29, por ejemplo? Hay una razón por la cual el costo es $30, por ejemplo, ¿verdad? Esa razón obedece a toda un tema técnico, sí, pero es un tema técnico económico, el cual tiene que estar capacitado todo gerente de proyectos para poder administrar una red correctamente.
Voy a hacer un paréntesis aquí rapidito como para mencionar algo que es importante. Nosotros como Cablix tenemos siempre capacitación continua, eso estaba comentando José al principio. Y la realidad es que tenemos nosotros módulos, los cuales están enfocados a un determinado segmento de nuestros clientes o segmentos de, vamos a decir, de grupos de personas que se encargan de diferentes cosas dentro de sus compañías. Por ejemplo, los directores, gerentes de proyectos o los dueños de las compañías que toman decisiones. A ellos les interesa saber toda esta situación de la parte técnica, económica de un proyecto. Eso está en un curso, en un módulo completamente aparte, el cual es realmente interesante para los que toman decisiones, no para el técnico que está haciendo el despliegue, ya que su obligación, su responsabilidad es otra. Pero sí los gerentes de proyectos, los directores de proyectos y también las compañías más pequeñas, en las cuales los dueños de las empresas tomen esta decisión. Entonces, quería abrir ese paréntesis para que ustedes conozcan un poco sobre lo que nosotros hacemos como capacitación continua y pueden ustedes preguntar sobre ello a nuestra cara visible, que es nuestro mayorista allá en México, en este caso es Microtik. Entonces, cierro el paréntesis y regreso a donde estábamos hablando. Lo que les decía es que estos dos costos son importantísimos. No los podemos dejar jamás de tener en consideración, ¿verdad? Adicionalmente a estos, hay dos costos más que no son económicos directamente. Son costos netamente técnicos, pero que tienen una influencia grande en la parte económica, en la parte del desarrollo, el desempeño, del retorno de la inversión de nuestro proyecto. Y uno, el primero, es lo que conocemos nosotros como el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Vamos a suponer que nosotros estamos en un despliegue de una red, tenemos nuestra central y a 10 kilómetros de la central tenemos el lugar donde vamos a desplegar el servicio. Es decir, que hay una brecha de 10 kilómetros entre mi central y el lugar donde yo voy a dar el servicio. ¿Qué sucede si después de 3, 4, 5 años, en ese rango, en ese espacio de distancia, ¿verdad? Entre la central y el lugar donde voy a dar el servicio, no sé, construyen edificios de lo que sea, o puede ser que sea un tema hospitalario, puede ser que sea una situación corporativa o algo residencial. Construyen algo y eso que construyen ahí necesita ahora o demanda del servicio que yo tengo. ¿Ok? Si es que yo no he pensado en la implementación de esa troncal entre mis centrales y el lugar donde yo voy a servir, si yo no pensé con tiempo en el momento de la planificación, no voy a aprovechar esa oportunidad. Entonces, eso se genera un costo. Ese costo que yo voy ahora a tener que implementar para poder dar servicio, eso nuevo que se construyó, pues no lo puedo aprovechar. Es decir, tengo un costo adicional, el cual va a impedir que el retorno de la inversión sea mucho más rápida. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, si yo al principio ya he pensado que tengo espacio disponible, que puede ser que construyan algo ahí, entonces yo en la planificación del proyecto considero la infraestructura necesaria para aprovechar ese costo que a futuro va a estar presente ahí. ¿Ok? Esos son los costos que son técnicos, pero que tienen una implicación en la parte económica. El segundo costo es el costo diferenciado. Ahora, el costo diferenciado tiene que ver mucho con la parte de los componentes. Los componentes. Por ejemplo, si estamos hablando nosotros de una caja NAP, por ejemplo, todos estamos relacionados con el término de la caja NAP. Una caja que se encuentra en un poste lo más distante posible al lugar que vamos a servir como usuario final. Si esa caja donde se encuentra nuestra tasa de penetración no es la ideal, es decir, es una caja que no te permite ser flexible, que no te permite ser escalable. Es una caja simple y llanamente que te ofrece el servicio con el que comienza y con ese mismo servicio termina, pues en ese momento podrías tener un problema futuro. Y es que tu inversión podría verse afectada, no inversión, el costo operativo podría verse afectado porque al momento en que tú necesitas ser flexible, porque tal vez al principio comenzaste con 6 usuarios o 6 clientes finales, pero después esos clientes subieron a 8 o a 9, necesitas cambiar el splitter.
Si pudieses cambiar el splitter en 2 minutos, es decir, el técnico sube con una escalera, abre la caja, retira el splitter de 8 y cambia por uno de 16, y adicionalmente has pensado el suficiente espacio para la tasa de transmisión, es decir, para que los niveles de spliteo te sean permisibles para que puedas hacer esa maniobra, entonces en ese momento tú has aprovechado un costo diferencial. De otra forma, lo que te toca es agregar una fibra adicional, posiblemente con hilos adicionales, posiblemente una troncal de segundo nivel adicional, lo cual harían que todos tus costos operativos crezcan y por obvias razones tu retorno de la inversión sea mucho más lento. O sea, recuerden que el foco de este webinar, de esta charla, es que estemos siempre enfocados en lo que realmente interesa para que un proyecto sea exitoso. Y para que un proyecto sea exitoso, nunca hay que perder de vista el enfoque real, que es ser rentables. Si somos rentables desde la planificación, desde el inicio, desde el arranque, no vamos a tener problemas en el momento de la operación. Entonces, hasta ahora hemos visto ya dos costos adicionales que son costos técnicos realmente, ¿sí? Pero que tienen implicación directamente con la parte económica del proyecto. Ahora, ¿cuál es la clave para tener un proyecto rentable? ¿Cuál es la clave realmente? Bueno, la clave es tener, y voy a ser un poco redundante, tener un proyecto adecuado. Y cuando yo digo un proyecto adecuado, ¿a qué me estoy refiriendo? Me refiero a que sea un proyecto que tenga solamente lo que es necesario para ese proyecto. No puede tener mucho más y tampoco puede tener menos. Un proyecto adecuado es un proyecto ideal. Todos los proyectos son distintos. Así sea un proyecto que tenga la misma cantidad de usuarios, así sea un proyecto que tenga la misma cantidad de nivel de spliteo, así sea un proyecto que topográficamente sea similar, no son iguales. Se tiene que trabajar cada proyecto de forma independiente siempre, siempre. Eso es una regla. No, ese proyecto es muy parecido al anterior, hagamos un copy-paste, no se puede. ¿Ya despertaste? Hay un micrófono que está abierto. No sé Perdón, si- ¿nos pueden ayudar apagando sus cámaras y sus micrófonos, por favor, para que tengamos un ambiente limpio? Muchas gracias. Perdón, Marco. No te preocupes. Entonces, decía que todos los proyectos son irrepetibles, son únicos y que se tienen que trabajar de forma independiente. Por esa razón, hablamos de un proyecto adecuado. Si quieren tener realmente éxito, es así como deben hacerlo. Ahora, hay diferentes aristas que están involucradas en este proceso. La primera arista que vamos a ver ahora es básicamente la infraestructura. Cuando decimos un proyecto adecuado, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, si yo sé que yo voy a instalar un proyecto X y voy a hacer una troncal, y esa troncal necesita 48 hilos. Yo ya he considerado todos mis costos diferenciados, he calculado todos mis costos de oportunidad, ya he hecho todo eso y yo he definido, en base a todas las técnicas que se utilizan para la planificación, que son 48 hilos. Entonces no es necesario que ponga una fibra de 96, por ejemplo. Pero tampoco voy a poner una fibra de 24, voy a poner una de 48, que es la adecuada para ese proyecto. Si esto yo lo llevo a un sentido macro, es decir, ya en el hecho de la instalación como tal, ¿verdad? Que yo no solamente voy a instalar una troncal, yo seguramente voy a instalar muchas troncales que van a diferentes lugares, pero posiblemente salgan todos de un punto de convergencia. Entonces yo voy a tener menos cables en la calle, es decir, menos cables en los postes, menos cables en los ductos, menos infraestructura. Recuerden que todo esto está unido al criterio de instalación. Hay criterios de instalación para, por ejemplo, los postes, el peso, por ejemplo, para los ductos, la cantidad de dopado de ducto. Todo eso está involucrado. Realmente está concatenado. Entonces, cuando yo digo que tengo menor infraestructura, es porque realmente también tengo menor espacio en puertos, por ejemplo, o la cantidad adecuada de espacio en puertos dentro de un POP, por ejemplo, ¿no? O de un cuarto de telecomunicaciones, como también lo podemos llamar. La situación es esta. A menor cantidad de espacio, menor administración también. Es decir, en otra arista, que es la arista de la instalación o el despliegue, yo voy a tener menor hora hombre trabajando.
porque van a ser menos administración. Por esa razón, esos costos administrativos van a ser menores. Y también voy a tener menos equipos, es decir, que yo voy a tener menos consumo, incluso hasta de energía, menos espacio para rentar en caso que esté rentando. Todo se va a reducir o va a tener su dimensión adecuada. Es lo que realmente quiero llevarlos a que pensemos en un proyecto adecuado. Y por último, y no por ser último es el menos importante, es que cuando nosotros estamos haciendo la planificación, tenemos que considerar que esa estructura o esa carretera, como ya la hemos definido, me permita hacer una evolución o un salto tecnológico sin ningún problema. Hoy puedo estar utilizando una tecnología cualquiera, pero mañana puedo necesitar una tecnología distinta. Ahora, que yo utilice una tecnología distinta no significa que tenga que utilizar una carretera distinta, ¿sí? Yo sé que muchas personas dicen, bueno, si estoy instalando fibra óptica y con eso es suficiente. Bueno, eso es una verdad a medias, porque si yo instalo fibra óptica, pero la topología que he utilizado no es la correcta, es decir, no soporta más de lo que la tecnología me permite, o si no he escogido, por ejemplo, el canal correcto para poder determinar una cantidad de años de vida útil, pues yo puedo tener algún problema en el futuro con el salto tecnológico y me va a tocar cambiar la carretera, que es lo que no queremos. Es mucho más complicado cambiar la infraestructura que cambiar los equipos. Entonces es mucho más cómodo trabajarlo desde el principio correctamente para luego poderlo llevar esto hacia el destino que yo quiero, que es siempre cuidar la rentabilidad. Ahora, hemos hablado de retorno de inversión, hemos hablado de esto, pero no hemos explicado qué es. Y la verdad es que el concepto de retorno de inversión es un concepto muy sencillo, bastante sencillo. Y es básicamente lo siguiente, es simplemente el beneficio, es decir, la relación que existe entre la inversión y el beneficio que yo obtengo por esa inversión. Ahora, ¿dónde está el problema para poder implementar esto de una forma eficiente? El problema se encuentra en una variable que es el tiempo. ¿Sí? El tiempo es la variable más complicada para calcular en estos proyectos. Porque cuando nosotros estamos hablando de un proyecto FTTX, todos los proyectos FTTX tienen un retorno de la inversión a largo plazo. A largo plazo. Y ese largo plazo pueden ser 3 años, 4 años, 5 años, en algunos casos hasta 7 años para retornar la inversión, dependiendo del tamaño de la compañía. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que nuestros gastos administrativos son demasiado altos, porque hemos hecho algo que no es correcto, entonces puede ser esto una situación un poco complicada, ¿verdad? Una situación que podría ser abrumadora y hay muchas compañías que hoy por hoy incluso han cerrado sus operaciones porque estos gastos han sido demasiado para ellos. Entonces, ¿por qué? Todo porque desde el principio no se escogió una planificación correcta. Y aquí tienen un ejemplo claro. Cuando yo les decía que cada proyecto es único y irrepetible, por ejemplo, hacia el lado izquierdo de su pantalla tienen un esquema y en el lado derecho tienen un esquema distinto. Ahora, ambos esquemas tienen la misma cantidad de usuarios. En ambos esquemas hay 128 usuarios posibles. Pero en el de la izquierda tenemos un solo puerto PON. Eso significa que va a ir un solo hilo para administrar 128 usuarios. Y tiene una distribución de 8 por 8. En el siguiente caso tengo dos puertos PON en un nivel de spliteo de 8 por 8 igual, pero dos hilos alimentando esa red. Ahora, yo no estoy diciendo que el primero esté bien y que el segundo esté mal, o al revés. Yo lo que estoy diciendo es que hay dos opciones distintas para llegar al mismo fin. Ahora, cada uno va a escoger el modelo o el diseño que se acoja mejor a su infraestructura, a su negocio, al perfil de su negocio y que le pueda sacar la mayor rentabilidad posible. Yo siempre recomiendo que cuando se haga un proyecto se tengan 2 o 3 diseños distintos y que se escoja el que es más, el que va a dar mayor rentabilidad. Sí, es lo que yo digo siempre como sugerencia. Es más, la norma lo recomienda también.
Ahora, ¿en cuánto tiempo se retorna la inversión si alguien quisiera saber? De forma general, ¿no? Estos son datos que se obtienen de la EIA, ¿no? de este gremio de estadísticos de los Estados Unidos, que nos dice que una compañía pequeña, de forma general, ¿verdad? Se demora entre 3 y 4 años para retornar su inversión. ¿Sí? Y llega a su punto de equilibrio más o menos en 3 años. Una compañía mediana o grande lo hace entre 2 y 3 años. Y esto es lógico entender porque las compañías grandes usualmente subcontratan el servicio, o sea, no tienen sus propios nodos, sus propias celdas, sino que las subcontratan a compañías más pequeñas que ya han hecho el trabajo. Entonces, para ellos es más sencillo recopilar su inversión porque su inversión es menor. En cambio, las compañías pequeñas seguramente le toca construir todo desde el principio y van a tener que luchar un poco más para poder recuperar su inversión. Pero esos son solamente datos estadísticos como para que tengan ustedes como cultura general. Si alguien quiere ingresar al negocio, pues tenga ciertas herramientas con las cuales podría competir. Ahora, lo que hemos hablado hasta ahora es simplemente preparar el camino como para poder determinar luego cuáles serían los aspectos de calidad que tenemos que considerar para poder tener un proyecto rentable. Es la realidad. Porque hay varias aristas, es decir, varios tópicos que están dentro de esta ecuación, pero la realidad es que nosotros no podemos abarcar todo y cada uno de ellos de forma profunda y vamos a darle mayor importancia al tema de la calidad, que creo que es el principal problema en el cual nos impide tener un proyecto rentable. Entonces, el tema de la calidad es fundamental dentro de una planificación. Fundamental. Yo creo que es de los pilares más importantes que hay y deben ser considerados y tomados de forma correcta. Pero cuando hablamos de calidad, lo que sucede es que tenemos a veces conceptos subjetivos de lo que es la calidad. Sí, a una persona le puedo preguntar qué es la calidad y me va a decir, bueno, para mí es, no sé, un producto que dure más tiempo, ¿no? Tiempo de vida de un producto. Le pregunto a otro y tal vez me vaya a decir, no, el precio, si es más caro, tiene mayor calidad. O tal vez si le pregunto a otra persona me va a decir, lo que sucede es que yo me siento más cómodo con este porque este producto me da esto, aquello y creo que para mí este es mejor la calidad. O sea, tenemos 2, 3, 4, 5 conceptos distintos de calidad cuando realmente para la industria el concepto de calidad es solamente uno. Y si nosotros nos fijamos en ese único concepto de calidad, vamos a poder ser más objetivos al momento de elegir un producto y saber si ese producto tiene o no tiene calidad, dependiendo del perfil de mi proyecto. Y yo le voy a resumir la historia en 2 o 3 palabras. Calidad significa cumplimiento de requisitos. 3 palabras. Cumplimiento de requisitos. Si un producto dice que que tiene estas condiciones, que tiene estos detalles técnicos y los cumple, ese producto tiene calidad. ¿Sí? Si no los cumple, simplemente no tiene calidad. ¿Ok? Y luego yo voy a determinar, dependiendo de los requisitos de ese producto, si la calidad es alta, si la calidad es media o si la calidad es baja o si no tiene calidad. ¿Ok? Es bastante sencillo entender el concepto de calidad según lo que la industria indica. Pero por si acaso no haya quedado claro, voy a ponerles un ejemplo, ¿ok? Que me parece que es más didáctico. Si yo tengo 2 pick-up, ¿verdad? Yo voy a comprar 2 camiones o 2 camionetas. Y en el primer modelo me dice que van a ser 100 kilogramos de peso lo que soporta. Eso está en su especificación técnica. En el segundo caso dice que son 3.000 kilogramos de fuerza. De fuerza que soporta, perdón, de peso. Cuando yo pongo a prueba el primer camión, me doy cuenta que, ok, está perfecto. Lo puede hacer sin problema alguno, soporta los 1.000 kilogramos de carga. Pero cuando pongo a prueba el segundo, me dice que no soporta 3.000, solamente hasta 2.500. Después de los 2.500 falla. Aunque 2.500 es más que 1.000, yo podría decir que el segundo camión tiene más calidad que el primero, basándome en la percepción de que 2.500 kilómetros, perdón, 2.500 kilogramos es más que 1.000 kilogramos. Podría pensar que ese tiene más calidad, pero realmente no es así. La industria dice que el primer camión tiene calidad, el segundo camión no tiene calidad.
¿Ok? Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque el que cumple con las especificaciones, el que cumple con su testimonio de fe que se encuentra en sus especificaciones técnicas, es lo que realmente indica la calidad del proyecto, del producto, perdón. Entonces, yo creo que ahí con ese ejemplo está un poco más claro para poder nosotros determinar lo que tiene calidad y lo que no tiene calidad, y de esa manera poder elegir un producto dependiendo del perfil de nuestro proyecto. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un proyecto y es una fábrica como el caso de Cablix, ¿no? Como hay otras también, y ustedes solicitan garantía por su producto, la norma de instalación dice que los productos que se instalan para planta exterior, por ejemplo, deben soportar o deben tolerar, deben ser coexistentes o compatibles, perdón, con un tiempo de vida útil entre 20 y 30 años de servicio, o sea, tiempo de vida útil. Si me pides garantía de un proyecto, yo podría darte garantía hasta 25 años sin problemas. ¿Por qué? Porque sé que es un producto que tiene calidad. Porque hay una fábrica que está detrás que es responsable de esos productos. Pero si tú compras un producto en el mercado y pides garantía y no te saben dar ninguna explicación, entonces hay una situación ahí a la cual ustedes tienen que analizar. Es decir, los productos que tienen calidad, los productos que siempre están garantizados por un fabricante, siempre te van a extender, te van a dar una garantía extendida, ¿no? En el caso de Cablix, nuestra garantía extendida por proyecto es hasta 25 años. Sí, para que tengan ustedes eso en consideración en el momento que estén haciendo su análisis. Otra cosa que es interesante es el ahorro que puedes tener cuando tú has comprado, has adquirido, has implementado un producto de calidad. Y aquí creo que también se entiende mejor con un ejemplo. Si bien es cierto, los productos de calidad, digamos que de forma general, cuestan un poco más que los productos que no son de calidad, o que su calidad se ha venido deteriorando, se viene disminuyendo de a poco, ¿verdad? Como por ejemplo un producto de alta calidad puede tener un precio mayor a un producto de mediana calidad. Y un producto de mediana calidad puede tener un precio mayor a un producto de baja calidad. ¿Sí? Y uso la palabra podría porque no es una regla, pero generalmente sucede, ¿no? Porque hay los componentes los elementos que la componen son distintos en uno y en otro producto. Ahora, recuerden que la calidad es el cumplimiento de requisitos. Entonces, si un producto de baja calidad cumple con los requisitos, pues ese producto tiene calidad. Lo único que es una calidad baja, pero la tiene. Una calidad media, pero la tiene. Y una calidad alta, ¿no? Eso es lo que tienen ustedes que definir. Y la única forma de definirlo es revisando la especificación técnica de ese producto. No hay otra forma. Entonces, si yo hago una analogía, ¿verdad? Una comparación del producto de alta calidad, producto de media calidad, producto de baja calidad, yo podría tener porcentaje entre, no sé, 10 y 15% de diferencia entre el más alto y la más baja calidad. Pero el producto de alta calidad seguramente va a tener por su composición, por su estructura, por los componentes que están en ella, seguramente va a soportar más de 20 años de vida útil instalada. Seguramente lo va a hacer, porque te va a entregar garantías, incluso hasta de 25 años. Los productos de mediana calidad, tal vez no, porque sus componentes cambian un poco, ¿verdad? Tal vez ya no duren 20 años, sino solamente 10 años. Y posiblemente me toque hacer un recambio de ese producto a los 10 años. Con lo cual, si yo hago un cálculo desde que arranqué hasta que termino en 20 años, seguramente con productos de media calidad, tal vez esté yo en el doble del arranque. Y si pongo un producto de baja calidad, ese producto de baja calidad tal vez no dure 10 años como el de media calidad, sino que dure solamente 5 años de tiempo de vida útil. Entonces, en esos mismos 20 años, para ese mismo proyecto, me toca hacer entre 3 y 4 cambios o recambios de los productos. Entonces, si yo hago un análisis al final del día, ¿cuál es la mejor opción? Pues la mejor opción desde el principio fue la mejor calidad, sin contar que tengo gastos administrativos corriendo. Recuerden, mantenimientos correctivos y mantenimientos preventivos que están presentes siempre.
Si es un producto de baja calidad o de mediana calidad, seguramente van a necesitar más mantenimientos. Entonces, todo esto se calcula en el inicio del proyecto, no al final ni cuando estoy montado, al inicio del proyecto. Entonces, yo necesito saber qué revisar en los productos para saber que ese producto funciona bien o no. Yo necesito estar seguro y la única forma de que ustedes sepan que el producto funciona y que el producto no funciona es revisando las especificaciones técnicas que se encuentran en ese producto, ¿sí? En un datasheet, ¿no? En un datasheet. Y ahí ustedes van a ver todas las especificaciones y van a poder comparar. Y no solo comparar entre productos, sino también poder saber si ese producto al cual ustedes están intentando adquirir cumple con el perfil de su instalación. Sí, porque puede ser que ustedes quieran instalar, por ejemplo, soterrado, pero es una fibra que es para poner en postes y no tiene las garantías para que se instale soterrado. O al revés. Entonces necesitan saber cuántas son las tracciones, las compresiones, necesitan saber todo eso. Y tener un poco de dominio del lenguaje que se encuentra ahí en el datasheet. Ahora, yo les voy a decir de forma puntual dónde observar o qué observar para que tengan, vamos a decir, un análisis un poco más rápido. Cuando ustedes estén hablando de un cable de fibra óptica, lo primero que tienen que ver es el hilo óptico, porque por el hilo óptico es donde van a tener ustedes el rendimiento de transmisión. ¿Sí? El rendimiento de transmisión siempre está asignado al hilo óptico, en primera instancia. Entonces, si su hilo óptico presenta problemas, por ejemplo, como desconcentricidad del núcleo, es decir, que el núcleo no es igual en toda la extensión de los 4 o 5 mil kilómetros que tiene el carrete. O si tiene problemas de desplazamiento lateral, es decir, que el núcleo no se encuentra en el centro, sino que está más hacia arriba, hacia abajo, de izquierda a la derecha, dependiendo del radio de la circunferencia de la fibra. Esos dos fenómenos que les estoy presentando ahora son los más terribles que le podrían pasar a ustedes en una instalación. Porque cuando hacemos, por ejemplo, compramos dos carretes de fibra, uno de 5.000 y otro de 5.000, o uno de 4.000 y otro de 4.000, y quiero unirlos, fusionarlos para hacer un solo tramo, pues la fusionadora le va a decir que tienen un error, porque los núcleos no se pueden concentrar, o sea, no se pueden alinear, ya sea porque haya desconcentricidad o porque haya desplazamiento. Y eso no se puede arreglar, ¿sí? No se puede arreglar, es imposible de arreglar. Y tienen dos opciones. La primera, que es la más saludable, retiran la fibra y ponen una fibra que se puede empalmar. La segunda es que lo hagan por medio de empalmes de revestimiento, ¿verdad? No por el núcleo, sino por el revestimiento. La fusionadora los va a empalmar, pero van a tener altísimas pérdidas. Y ya de cajón saben bien que ese enlace no les va a servir para mucho, porque van a tener un problema serio con la atenuación. Entonces, cuando ustedes compren fibra, revisen el hilo óptico. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien es cierto, Cablix, ahora hablando de nosotros como tal, hablando de Cablix tiene fábrica en India y fábrica en China. Pero nuestros cables de China y nuestros cables de India tienen hilos japoneses en su construcción. Es decir, nosotros no fabricamos el hilo. Nosotros se los compramos a industrias que tienen hilos certificados. Y todas nuestras fibras tienen hilo japonés. Les digo esto porque al momento de hacer ustedes comparación entre dos fibras que vienen del mismo país, por ejemplo China, ustedes a lo mejor hacen la comparación entre una fibra que tiene hilo chino y fabricada en China, y van a compararlo con cables que es una fibra que está fabricada en China, pero el hilo es japonés. Y ustedes van a decir, ¿cuál es la diferencia? Pues porque en China no hay ningún hilo certificado. Bueno, por lo menos hasta ahora. Yo no digo que aquí en 10 años lo haya, pero no hay ningún hilo certificado por la industria, porque las compañías que en el mundo entero pueden fabricar hilos ópticos son 4 o 5, no hay más. ¿Sí? 4 o 5 fábricas en todo el mundo que puedan fabricar hilos certificados. Entonces, esa es una de las cosas que nos hacen diferente a nosotros, a Cablix, de los diferentes tipos de fibras que vienen de China. Se los dejo saber para que ustedes puedan tener la información
y luego pues pueden sacar sus propias conclusiones. Ahora, tenemos fibras que vienen de India y fibras que vienen de China, donde nosotros no tenemos ninguna diferencia entre las fibras. Por ejemplo, la fibra que viene de India y la fibra que viene de China no hay diferencias en el tipo, en la parte óptica, porque tienen la misma, son hilos certificados japoneses. Entonces, no hay problemas de diferencias con índice de refracción, con dispersión cromática, con centricidad del núcleo, ¿no? La situación esta del control de pico de agua, por ejemplo, ¿no? Por no abrumarlos con tantos datos técnicos. Y tampoco tenemos ningún tipo de diferencia con respecto a la estructura, ¿sí? ¿A qué me refiero con estructura? Si estamos hablando, por ejemplo, de una fibra ADSS, pues todas van a ser loose tube, es decir, con tubo holgado. Todas van a tener el mismo tipo de material. Todas van a ser, por ejemplo, la piel va a ser con HDPE, el elemento central de fuerza va a ser igual con FRP, van a estar rellenos con gel tixotrópico, en fin, ¿verdad? Van a tener todas las pruebas del IEC, trenzado de CZ, la configuración según la norma de colores para los hilos y los colores para los tubos luz, va a ser exactamente igual. Esa es su estructura. ¿Dónde vamos a encontrar la diferencia? Y aquí vamos a dar un poco más de hincapié con respecto a lo que calidad se refiere, ¿sí? Fíjense en la diferencia y aquí podemos nosotros entender un poco lo que calidad estamos hablando. Esta fibra de India y de China, ¿dónde tenemos diferencias? Tenemos diferencias en sus requisitos o en sus rendimientos. De sus requisitos de rendimiento. Por ejemplo, el diámetro. El diámetro de la fibra de India es distinta al diámetro de la fibra de China. Por ejemplo, los diámetros de los tubos luz, el diámetro del FRP, el grosor que tiene la piel es distinta. También es distinto el grosor de la cinta de agua, bloqueo de agua. El peso es distinto. El formato en los carretes que vienen es distinto. La compresión es distinta, la radiocurvatura distinta. La impresión que se utiliza, perdón, la técnica de impresión que se utiliza para poder poner el label de la etiqueta es distinto. Y por eso el precio también es distinto. ¿Por qué? Estos componentes son distintos en las fibras, pero la estructura es la misma. Es decir, nosotros tenemos fibra de India y fibra de China para una respuesta al mercado. Porque hay mercados en los cuales el precio es sensible. Entonces, donde el precio es sensible, lo que hacemos nosotros es que bajamos el requerimiento de los requisitos para poder acceder al precio. Sin embargo, la calidad jamás está en discusión, ¿sí? Lo que el datasheet indica de nuestro producto, eso es lo que ustedes tienen que atenerse. Si es que el datasheet le dice que solamente soporta, por ejemplo, 1800 newton de tracción, no le pongan 2000, porque si le ponen 2000, pues van a terminar echando a perder la fibra. Solamente hagan hasta donde la especificación técnica lo indica. Por esta razón, yo les recomiendo que cuando ustedes estén revisando nuestros productos, por favor, revisen las especificaciones técnicas o pidan el soporte en este caso, a Microtik Index, que les va a ayudar con el asesoramiento adecuado para que ustedes puedan escoger el producto de acuerdo al perfil de su proyecto. ¿Sí? No es simplemente tipo de fibra, cuántos hilos tiene, sino también toda la especificación técnica para que puedan entender un poco más completo el tema de la calidad de nuestros productos. La fibra tanto de India como de China, si estamos, por ejemplo, hablamos de la fibra DSS, todas van a venir ya sea con una chaqueta HDP o puede ser una chaqueta LSZH, dependiendo si es para interior o para exterior. Y también las configuraciones de la norma según la TIA de la 598, que le va a indicar la codificación de colores, le va a indicar también todos los procesos de la IEC, bueno, de eso ya hablamos, y ustedes lo único que tienen que hacer es revisar la especificación técnica de ese producto, pero siempre van a tener la misma estructura, no importa si es China o si es India. La fibra ASU, que es como yo me gusta llamarlas, algunas personas la llaman mini ADSS, eso es un nombre comercial realmente, pero realmente la clasificación de esta fibra es ASU, que es una fibra que es self-support, es decir, autosoportada, pero tiene una gran diferencia, es decir, son muy distintas a las fibras ADSS, por la cual
yo difiero completamente en que la llamen mini ADSS, ¿sí? Es un nombre que se le dio para que entre al mercado de una forma más rápida. Pero la realidad es que esta fibra no es 100%, sí es 100% autosoportada, pero no es dieléctrica. Entonces, al no ser dieléctrica siempre, no encaja completamente en el concepto de ADSS. Recuerde que ADSS significa completamente dieléctrica autosoportada. Eso es lo que significa ADSS. Las fibras ASU pueden ser no dieléctricas, ¿sí? Pueden ser con algún componente metálico. Pueden serlo. Las fibras ADSS no. Pero bueno, el mercado las llama mini ADSS. Nosotros no vamos a hacernos lío por eso. Pero también este tipo de fibras pueden ser adquiridas con nosotros, que tienen dos elementos centrales, en este caso de fuerza, el tubo unitubular y la piel. Es todo, ¿verdad? Deben tener claro que estas fibras pueden llegar por norma hasta 12 hilos, fuera de la norma hasta 24 hilos, pero dentro de la norma hasta 12 hilos. Les digo esto porque, por ejemplo, en Estados Unidos no se instalan fibras unitubular de 24 hilos. Es completamente prohibido. Pero sabemos bien que la madre de todos los inventos es la necesidad, y seguramente alguien comenzó a pedir fibra 24 hilos ASU y por esa razón la fábrica las construye, pero están fuera de la norma. Les digo, este tema que parece que no tiene importancia, pero sí lo tiene cuando hay regulación interna. Por ejemplo, tienen un fiscalizador, alguien que revisa la norma, podrían tener algún problema por ahí si no lo conversan con tiempo con el fiscalizador. ¿Sí? Hasta 12 hilos es lo común en la fibra ASU. ¿Ok? Y luego tenemos las fibras drop, que es como todos las llamamos, ¿no? Las fibras de acometidas. Ahora, las fibras de acometidas no importa si son planas, si son redondas, si son oval, si son armadas, para ductos, por ejemplo, para interiores. Siempre van a ser fibras para llegada o fibras para acometida. Lo importante de esta fibra o lo especial de esta fibra es que es una fibra que va a estar un porcentaje en la calle y un porcentaje dentro de la casa. ¿Qué es lo que ustedes tienen que revisar de esta fibra? En la especificación técnica. Tienen que revisar estos dos componentes. Lo primero, para la norma, siempre va a ser la vida. La compatibilidad con la vida es lo principal, lo primordial en cualquier norma, en cualquier regla, es lo principal. Entonces, como esta fibra va a entrar a un domicilio, a una oficina, donde va a tener contacto con seres vivos, tiene que tener en su estructura, es decir, en su piel, en su chaqueta, algún componente que la haga, que haga que cuando entre en contacto con el fuego, pues no propague gases venenosos. La más conocida entre las normas para eso es la LSZH, ¿no? Que es lento smog y cero halógenos, o lenta combustión y cero halógenos. Esta fibra debe tener eso. Si ustedes ven en su especificación técnica y no dice LSZH por ninguna parte, es mejor no comprarla. Porque si bien es cierto, México es uno de los países que más rápido está avanzando con las normas. Tal vez en este momento no haya situaciones pecuniarias, es decir, demandas por esto, que pueden llevar a la cárcel a una persona por una mala instalación. Si es que esa fibra no cumple con este propósito de ser compatible con la vida, si alguien pierde la vida en un incendio y se muestra que es por eso, una persona puede pagar los platos rotos. Seguramente va a ser el instalador. Entonces, lo primero que tienen que ver es eso, ¿no? Que sea el SSH. Lo segundo que tienen que ver es que pueda ser, que el tiempo de vida útil esté garantizado en la parte exterior. Y para eso debe tener algún tipo de compuesto químico también, o de composición en su chaqueta, que le permita absorber los rayos de ultravioleta, por ejemplo, la salinidad, la abrasión, el frío, el calor, la humedad, todo eso que tiene que ver con la parte exterior. Ahora, ¿dónde está el desafío de hacer esta fibra? De que tiene que tener todo lo que le he comentado y ser barata. Tener todo lo que le he comentado y tener un precio irrisorio prácticamente, porque es la parte desprezable del cableado. Entonces, como la gente dice, esto cuesta, no sé, 9 centavos de dólares, 10 centavos de dólares, no debe ser importante, pero hay un error, y un error terrible en la instalación, pensar que esta fibra, por ser barata, no tiene que tener calidad.
¿Por qué? Nadie quiere tener los problemas que ya les he hablado en la parte legal, pero lo más importante, recuerden, de esta charla es el enfoque, y ese enfoque era ser rentables. Nadie quiere tener cuadrillas de técnicos reparando cables cada semana en la calle. Si eso sucede, no van a ver el retorno de su inversión en mucho, mucho tiempo. Entonces, si compramos una fibra que me presente todas las garantías que he comentado, pues va a ser mucho más sencillo de administrar el tema de retorno de la inversión. ¿Ok? Ahora, esta fibra, para hablar un poquito más de ella, viene en dos formatos. ¿Sí? Y les digo esto porque a veces la gente no lo dice, por ignorancia o por viveza criolla, pero no se lo hacen saber al instalador. Y la realidad es que esta fibra tiene dos formatos. Formato con la parte de dos elementos de tensión que están internos adentro de la fibra, que son elementos de fuerza, que pueden ser de FRP. El FRP significa polímero reforzado con fibra de vidrio. A veces se le agrega una letra G adelante de glass, ¿no? Entonces puede ser GFRP o simplemente FRP, que es su abreviación del mismo nombre. La otra variación de la misma fibra es la que tiene, en lugar de tener FRP, vienen elementos metálicos de acero adentro. Entonces, uno podría pensar que la opción mejor es la que tiene acero. La verdad es la siguiente. Cuando yo pongo la fibra que tiene elementos metálicos por dentro, yo tengo que agregar una norma adicional, que es la 607 de la TIA. La 607 de la TIA me dice que yo tengo que poner todo lo que tenga algo metálico, tengo que unirlo equipotencialmente a tierra. Es decir, tengo que poner una varilla de cobre o lo que conocemos como un electrodo a tierra, poner un cable número 12 mínimo hacia donde se encuentra el equipo y luego hacer el trabajo del empalme y drenar a tierra cualquier corriente parásita que se vaya por medio de esos dos elementos que están internos en la fibra. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando, pero lo mismo pasa con el mensajero. El mensajero también es metálico, ¿verdad? Es dos elementos centrales, la piel y el mensajero que está por fuera, que es de acero. Pero ese mensajero de acero yo lo puedo retirar. Es decir, antes de entrar a la casa, esos 20, 30, 40 metros los retiro de la fibra drop y entro simplemente con la parte dieléctrica de la fibra y resuelvo ese problema. Entonces, para ser rentables, ¿sí? No estoy hablando del precio de la fibra, cuál cuesta más, cuál cuesta menos, sino en la instalación, en el proceso de instalación. Yo tengo que agregar una instalación más por cada usuario que yo vaya a montar o por cada grupo de usuarios que van a estar cerca, por ejemplo, en un complejo residencial. No sé si me explico. Tengo que pasar un cable a cada casa de cobre, y eso podría ser muy costoso. Eso es lo que la norma me exige en la instalación. Entonces, para ser rentable, lo más inteligente es comprar una fibra completamente dieléctrica en el momento que le retiro el mensajero. Me estoy refiriendo a la opción que tiene FRP en lugar de metal en la parte interna. Sí, es la mejor opción, es la opción más recomendable. Ahora, si es una fibra que fuera, por ejemplo, para interiores, yo tengo una instalación que va a ir dentro de un edificio, no necesito el mensajero, pues puedo comprar la misma fibra drop, pero en este caso va a ser sin mensajero. Sí, va a ir por ducto y va a ir sin mensajero. Ducto seco me refiero, ¿no? Si estaba haciendo ducto seco, puede ser. Si es ducto que se sumerge en agua, no aplica esta fibra, porque esta fibra no es Lustuf. Si bien es cierto, los hilos no están con un type buffer, pero no tienen ningún tipo de componentes que la impermeabilizan, como por ejemplo gel o algún tipo de polvo que la vaya a impermeabilizar. Entonces, en este caso, lo que se recomienda es que el color sea blanca, porque cuando yo estoy hablando del punto de la rentabilidad de la instalación, ¿sí? Es un tema de rentabilidad ahora. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, la fibra que es color negro, las paredes internamente nunca son negras o oscuras, ¿no? Siempre son beige, blancas, esos colores más neutros. Entonces, la fibra blanca ustedes la pueden poner a lo que ingresan, por ejemplo, a la oficina, por encima, por ejemplo, de un tumbado, de un plenum, cielo falso,
o por debajo, piso falso, y luego bajar por una esquina o subir por una esquina y la fibra se va a disimular porque es color blanca. Y de esa manera se ahorran de poner canaletas, no sé si así la llaman en su país, los que son estos management de organizadores de cables, que van en la pared que son decorativos. Se ahorran de poner eso, que es una instalación adicional. O sea, están agregándole más costo a su proyecto por cada vez que vayan a hacer una instalación o un montaje. Yo lo que estoy ahora diciéndoles son los temas que ustedes tienen que ver en los componentes o en sus productos, que le van a hacer que se contraigan lo más posible todos sus costos de operación y todos sus costos de implementación. Esta es una fibra que también se utiliza para esa misma parte, que podría ser una fibra un drop cable también, de, no sé, 1, 2, 4 hilos, depende de lo que necesiten, pero en este caso es tie buffered, que es una fibra flexible, que puedo yo ponerla en un intraedificio. ¿Sí? Es una fibra completamente distinta a las otras, pero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se utiliza este tipo de fibra, no la fibra que vieron anteriormente, ¿no? Pero eso son opciones para que ustedes tengan idea de cómo pueden manejar su proyecto de una forma más eficiente. ¿Qué tienen que mirar ahora en las pérdidas de los componentes? Las compañías, no sé cuáles de los grandes, los monstruos de telecomunicaciones están en México. No estoy seguro de todos, ¿no? Si Orange, no sé si Telefónica, no sé si Claro, no estoy seguro de todo lo que están. Pero todas estas compañías que son grandes, les aseguro 100% que tienen a profesionales que están solamente mirando que estas pérdidas no se encuentren presentes en sus componentes o que estas pérdidas no se encuentren en sus redes. Esta pérdida que estamos viendo aquí es la más importante, según mi criterio, de toda la red, que es la que conocemos nosotros como la reflectancia. Es decir, la cantidad de información, la cantidad de poder que se regresa a la fuente. Vamos a suponer que tenemos un transceiver, un módulo SFP, un puerto PON, lo que ustedes quieran. Y va a estar en ese momento transmitiendo. Y justamente cerca de él se encuentra con un conector, por ejemplo, ¿verdad? Que son los lugares donde se encuentran estas pérdidas. Y en ese conector está sucio, ese conector tiene algún problema, o ese conector simplemente está mal fabricado, y la pérdida de reflectancia es muy alta. Entonces, cuando encuentra esa pérdida de reflectancia alta, lo que hace es como un espejo, y la mayor cantidad de poder que iba hacia adelante se regresa a la fuente. Y eso puede echar a perder un equipo, puede quemar un equipo. Y nunca queremos que un equipo activo se vea comprometido por la culpa de un componente pasivo. Eso es lo que no queremos. Asumamos que ese es un puerto PON. Y si es un puerto PON, y ese puerto PON se quema, y a ese puerto PON hay conectados, no sé, 100 usuarios, 60 usuarios, 80 usuarios, todos esos usuarios se quedan sin conexión. Y dependiendo, obviamente, de la regulación del país, no hay multas que te impone el Estado por dejar sin servicio a un cliente, que luego tú tienes que resarcir. Es decir, entregó nota de crédito por la cantidad de horas que se hayan quedado y también hay que hacer una compensación por la cantidad de horas o tiempo que se ha quedado ese cliente sin servicio, lo cual hace que sea un gasto. Ese gasto va a repercutir en el retorno de mi inversión. Entonces, ¿por qué razón? Porque yo no revisé algo tan simple en la especificación técnica de los conectores. Conectores activos o conectores rápidos. Los conectores activos se encuentran en los patch cords, en los picters, en los splitters. Y los conectores rápidos, ya sabemos, no son conectores que se hacen en campo, que también se los conoce como conectores mecánicos. Si yo no reviso eso, si yo no me doy cuenta cuál es la pérdida que tienen esos conectores y es demasiado alta, entonces yo voy a tener un problema. Ahora, lo que sí hay que saber es cómo leer esa información. Algo de información, algo de instrucción tenemos que tener. La reflectancia es un valor alto y cuando el valor es alto es mejor. Le voy a decir más o menos a qué me refiero. Si yo tengo un conector en el cual me dice que su pérdida de reflectancia, su RL, su pérdida de retorno, return loss, es 60 y tengo otro que su return loss es 55, el de 60 es mejor, tiene mejor calidad que el de 55. Porque lo que está diciendo es qué cantidad de información se regresa y qué información pasa.
Es decir, que el que tiene 60 me está diciendo a mí que 40% pasó y 60% pasa y 40% se regresa. Por darles un ejemplo, ¿verdad? No es necesariamente así, pero es solamente para darles un ejemplo. El que tiene 55 me está diciendo lo contrario, ¿no? Que 55% pasó y 45% se regresó, ¿ok? O sea, mientras más alto es el valor de una pérdida de reflectancia, es mejor, ¿ok? Eso se los digo para que cuando estén leyendo la especificación técnica puedan leer la información correcta. Otras cosas que también son interesantes realizar en los conectores son, por ejemplo, si un conector está dopado químicamente para que no le crezcan hongos, moho. Ya sabemos bien que ese conector va a estar afuera en la calle. Ese conector va a estar soportando humedad, polvo, sol, si es necesario. Y debe de cierta manera tener algún tipo de dopaje químico, o sea, de estar construido para que soporte estas condiciones. Recuerden que los mantenimientos se hacen de forma preventiva. Y los mantenimientos preventivos se hacen cada 6 meses, cada año, y es necesario desconectar el conector. Y si en el momento que ustedes van a hacer ese trabajo y desconectan el conector, y el conector está cristalizado porque ha perdido todas sus propiedades, pues lo que tienen que hacer es cambiar con un conector nuevo, lo cual obviamente hay un break en el servicio y puede ser que genere esa situación de estar insatisfechos con el servicio de sus clientes hacia ustedes y les puede eso hacer que tengan problemas luego con los clientes, la verdad. Lo que queremos realmente es siempre mantener el mejor rendimiento posible en los componentes que están instalados. Otra cosa que también es interesante que revisen es que la ferrula del conector, la parte que sobresale, que es de color blanca del conector, la punta del conector sea de cerámica. Si no es de cerámica, lo que ocurre es que con el tiempo se achatan o se deforman las ferrulas, genera una burbuja o una cámara de aire. En esa cámara de aire entra el polvo, entra partículas de agua y obviamente con eso tengo yo ya un espejo para que la luz se regrese y pueda tener problemas de reflectancia. Entonces es importante que eso se revise en la especificación técnica del conector. Y ya que estamos hablando de estos componentes como splitters, patchwork y pigtails, el índice de refracción, es decir, la optimización del pelo, del hilo de fibra con el cual está construido un splitter, un pigtail o un patchwork, tiene que ser siempre la matrícula internacional de G657. G657 porque es la única que está optimizada para radios de curvaturas muy pequeños. Recuerden que los patchwork, los pigtails, los splitters van a ir en lugares de confinamiento, cajas de superficie, cajas de terminación, en fin, incluso organizadores de cable dentro de las telecomunicaciones. Entonces siempre van a tener muy poco espacio y hay que hacer organizaciones de circunferencias muy pequeñas y esos radiocurvaturas podrían generar una difracción de la luz, si es que no se ha considerado que el índice de refracción de ese núcleo sea G657. Y ahí los formatos, ¿verdad? Que ustedes pueden ver, ahí va a depender de lo que quieran usar. Y van a revisar qué formato es el que van a utilizar. Si tipo cassette, en caso de los splitters, ¿verdad? Si son tipo mini PLC con conectores o sin conectores, eso ya va a depender de lo que ustedes quieran hacer en su perfil de su instalación. Luego vamos a ver un tema de las cajas, que es interesante saber la situación de las cajas. Muchas personas simplemente dicen, yo quiero una caja y listo. ¿Dónde va a ponerla? Voy a poner en el exterior. Pero nunca revisan cuál es el NEMA, nunca revisan cuál es el IP que tiene esa caja. Y por eso luego tienen problemas de mantenimiento. Así de simple. Porque la caja tiene el NEMA y en el NEMA ustedes van a ver cuál es la circunferencia de la entrada, el tamaño de la entrada de ese cable. Por ejemplo, puede ser una fibra que solamente soporte 12 milímetros de diámetro. Tú le quieres poner 7, tienes un problema. Porque ni por más que le pongas cinta, que le pongas algún elemento para hacer más grande la fibra y que quede justo, con el tiempo eso va a haber espacio y va a entrar agua, partículas de polvo, y cuando te das cuenta, después de 3 o 4 meses tienes lodo dentro de la caja. Y por obvias razones tienes problemas de atenuación. ¿Por qué? No escogí la caja correcta con el NEMA correcto. Lo mismo con el tema del IP.
No escogí la caja con el IP necesario para que esté instalada, por ejemplo, en un pozo de revisión. Si va a estar en un pozo de revisión, tiene que ser IP68 mínimo, que va a estar sumergida, no sé, 3, 4 horas. Después que el agua baje, pues no va a haber problema. Pero mientras el agua esté arriba porque ha llovido, pues debe soportar estar sumergida en el agua por al menos 3 o 4 horas. Si está en un poste, puede ser IP65, pero si está en un pozo, no. Entonces hay que revisar ese tipo de cosas. Más allá de que si son, más allá de si son cajas para poner en rack de telecomunicaciones, más allá si son cajas para empalmes, más allá si son cajas para distribución, ¿verdad? Que son horizontales o verticales, o cajas de terminación, por ejemplo. Ahora, las cajas de terminación, yo siempre digo que son el punto de convergencia más importante en la instalación, ¿sí? El punto de convergencia más importante en la instalación. Porque es ahí donde se encuentra mi tasa de penetración, en las cajas de terminación. Yo le llamo caja de terminación porque es lo que la norma dice. La regla dice que se llaman cajas de terminación, pero de forma comercial se les conoce con el nombre de NAP, cajas NAP o puntos de acceso. Ahora, esa caja de terminación tiene nuestra tasa de penetración. Ahí es donde yo voy a decir, voy a poner el 70% de la red, el 40% de la red, el 20% de la red, lo que sea que haya definido como tasa de penetración, está referenciado o reflejado en esa caja. Eso significa que esa caja tiene que ser flexible. Si esa caja no es flexible, yo les aseguro que van a tener problemas de costos de oportunidad y problemas de costos de diferenciados. Se lo aseguro 100%. ¿Por qué? Si yo tengo hilos disponibles que pasan por esa caja, puedo sangrar un hilo más y dejarlo ahí y tal vez cambiar el splitter si fuese necesario. O poner un splitter adicional. O que esa caja me permita hacer sangrado también. Porque hay cajas NAP que no permiten hacer sangrado. Son cajas para terminar y terminan y solo tienen una entrada y nada más. O la entrada y la salida, pero no te permiten hacer sangrado de los cables. Si yo no puedo hacer eso, si yo no puedo hacer sangrado, si yo no puedo distribuir más splitter ahí dentro, si los radios de los organizadores no son los correctos, si la caja no tiene la presentación correcta, es decir, que tenga una bóveda en la parte de abajo para dejar las fusiones de una forma segura y los adaptadores arriba, para que cuando venga el grupo de la cuadrilla de instalación solamente abra donde tienen que abrir y no en otro lado. De esa manera evitamos accidentes y me toca a mí luego mandar a la cuadrilla de reparación para esa parte. O sea, todo eso, aunque parezca que no fuese importante, lo es en el momento de escoger el producto. Porque cuando estés en la operación vas a tener un serio problema. Entonces, una caja de terminación podría tener varios formatos, 8 puertos, 16 puertos, 32 salidas. Sin embargo, esas determinadas salidas van a depender de la flexibilidad de esa caja. ¿Ok? Entonces, ojo cuando estén solicitando cajas de distribución y cajas de terminación. Revisen, repito, diámetro de entrada de los cables en pulgadas, usualmente, eso siempre viene en los NEMAs. Penetración de agua, partículas de agua, partículas de polvo. Y luego pueden revisar el tema de la construcción, ¿verdad? Que eso lo podemos ver un poco más adelante. ¿Cómo está construida esa caja? ¿Qué tipo de materiales es? ¿Es polipropileno? ¿Es ABS? Y deben saber las diferencias y dónde lo van a usar. ¿Por qué razón pongo una caja de ABS? ¿Y por qué razón pongo una caja de polipropileno? Si es una caja de polipropileno, va a estar afuera, va a soportar el agua, va a soportar la humedad, la salinidad, la abrasión. Y si es una caja de ABS, va a estar dentro de una casa y va a ser compatible con la vida. Cuando se queme, se va a hacer líquida prácticamente, se va a derretir completamente, pero no va a gotear, es decir, se va a consumir en sí misma. Parecen cosas que son detalles, pero esos detalles son importantes realmente para el rendimiento de una red, o rendimiento de un proyecto, ¿sí? Son a medida de repaso, como de review, que todas estas cajas, todos estos lugares de confinamiento, como yo los llamo, necesitan los mismos componentes, simplemente que están ubicados en diferentes espacios.
pero los componentes internos van a ser los mismos, adaptadores, píxeles, conectores, y tienen que revisar todo lo que tiene dentro de la caja. Si ustedes le venden una caja armada, entonces pidan la especificación técnica de esos componentes que están dentro de esa caja, porque no solamente la parte plástica de la caja, sino también los componentes de conectividad que al fin del día le van a dar el rendimiento a su red. Y ya por último, voy a hablarles sobre la calidad de los componentes de una red que no son conectividad, pero que forman parte de la red. Y me estoy refiriendo a los herrajes, ya sea que sean herrajes de retención o herrajes de suspensión. A veces estos herrajes son los grandes culpables de las atenuaciones o del mal funcionamiento de una red, porque no hemos escogido el herraje correcto para ese perfil de esa instalación. Entonces, en ocasiones, el problema no son los componentes de conectividad, el problema son los herrajes. Y no importa si son de retención o de suspensión, y no importa si son herrajes para drop, por ejemplo, que a veces no le ponemos atención porque pensamos que la drop no funciona, o sea, no es importante, pero lo es realmente. No importa cualquiera de ellos, lo importante es que nosotros sepamos qué mirar en estos componentes para saber si su calidad es de alta, media o baja. Por ejemplo, materiales en que están construidos. Si es de acero, ¿qué acero tiene? Yo necesito saber qué acero tiene, porque de esa manera voy a saber si va a funcionar el tiempo de vida útil que debe tener. ¿Cuánto es el tiempo de vida útil? 20 o 30 años. Si es acero inoxidable, ¿qué tipo de acero inoxidable tiene? ¿Verdad? ¿Cuál es el proceso que utilizan para esta situación de la corrosión? ¿Qué utilizan? ¿Cuál es el procedimiento? Anticorrosión. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para el tema de la radiación ultravioleta? En fin, yo puedo ir viendo cada ítem por ítem de todas las especificaciones técnicas y luego de eso determinar si es que este herraje cumple o no cumple con el perfil de mi proyecto. Sí, más allá de ver los diámetros y ver los tamaños y ver las tracciones, es importante ver la especificación técnica también. De esa manera puedo asegurar que todo lo que está en la red, ¿sí? Todo lo que está en la red, es decir, es como una cadena, ¿verdad? Y si un eslabón de esa cadena tiene problemas, pues toda la cadena colapsa. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de calidad de productos, todos los productos tienen que ser validados, sin excepción, porque si uno hay un problema, ese único producto me puede generar un colapso en toda la red. Entonces, y obviamente ver truncado el crecimiento o el retorno de la inversión de un proyecto. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Retorno de inversión de forma general es básicamente la planificación de la arquitectura, la flexibilidad de mis componentes, tanto como en el diseño, y la calidad de los productos. Si tengo claro esas tres cosas y las he definido bien, pues les aseguro que no van a tener problemas en el rendimiento de sus proyectos. Y les aseguro que no van a tener problemas para retornar la inversión de su proyecto. ¿Sí? Es lo que quería compartirles esta mañana. Si tienen preguntas o hay preguntas, pues entonces este es el momento de hacerlas. Muy bien, Marco, muchas gracias. Muy amable. Siempre la información que nos comparten es muy completa. En esta ocasión fue, creo que lo más interesante de esta sesión es que fue una combinación tanto de cuestiones técnicas que a veces damos por sentado y damos por hecho, y sin embargo hay que tener esa visión y enfocarnos en identificar detalles. Y por otro lado, nos has comentado también cuestiones administrativas que son bien importantes, que a veces se nos va esa parte. Digo, no necesariamente que se nos olvide, sin embargo, no la tomamos en cuenta por dedicarnos a la parte técnica. Creo que ha sido muy, muy completa la presentación, te lo agradecemos mucho, igual que a Microtik. Tenemos por aquí algunos comentarios, vamos a revisarlo rápido. Por cuestiones de tiempo vamos a hacerlo muy rápido para que podamos
Vamos a avanzar. Roberto Saucedo nos saluda del Centro SIC de Zacatecas y nos comparte su correo. Muchas gracias. Abraham Sierra de Quali Digital también nos comparte sus datos. José Enríquez nos pregunta, ¿recomienda fibras insensibles a la curvatura en la última milla y o también en redes de acceso? Perdóname, no escuché la primera parte, se escuchó cortado. ¿Recomienda fibras insensibles a la curvatura en la última milla y o también en redes de acceso? Ok, en la última milla tienen que ser fibras sensibles a la curvatura, ¿no? No insensibles, sino sensibles a la curvatura, a radios de curvaturas muy cerrados. Y las redes de acceso, bueno, las redes de acceso usualmente están, como dice su nombre, ¿no? En el acceso, entonces están muy cercana a los equipos y seguramente esos equipos están indoor. Entonces, obviamente en esos casos estamos hablando de redes que sean sensibles a la curvatura, GC57 específicamente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo Martínez tiene problemas con su conexión. Nos pregunta si se va a grabar. La sesión está siendo grabada y va a estar disponible en el canal de YouTube de Promptel a partir de la siguiente semana. José Antonio Magaña, buenos días. Nos comparte sus datos del Centro SIC de Colima. Muchas gracias. Yo les he dejado por aquí mi correo electrónico, lo mismo que José Díaz, sus datos para que nos compartan si hay preguntas o comentarios posteriores a la reunión, lo puedan compartir y les hagan respuestas directas. José Luis Moya, el requisito de capacitación o tener personal certificado para licitaciones o concursos en donde no se tiene la garantía del contrato, en donde conviene asociar dicho costo. Excelente presentación, saludos desde Colima. Los costos de certificación, eso entiendo. Sí. Bueno, los costos de certificación bueno, con solo de certificación yo podría entender que tengo dos caminos posibles. La certificación del proyecto como tal, que es una certificación de 25 años que la pueden conseguir con nosotros, no tiene costo. Pero si es una situación de él asumir los costos, vamos a decir, de su proyecto, o sea, para agregarlo y ponerlo en la propuesta, pues son costos que debería poner en la planificación cuando agrega costos por licencias, costos por, no sé, costos por equipamiento. Ahí en eso, costos por permisos, por ejemplo, porque a veces necesitamos permisos de la ciudad y hay costos adicionales, ahí podría agregarle el costo que sí lo va a necesitar, que es un costo de tener un ingeniero certificado o un técnico certificado, no tiene que ser ingeniero, ¿no? Un técnico certificado de nosotros, así como funciona nuestra certificación. Y eso sí tiene un costo, y eso tendrán que, curso de certificación, si no lo han hecho, lo pueden validar con Microtik. Ellos son los que se encargan de la administración y la promoción de ese entrenamiento. Pero sí, efectivamente, si quieren dar 25 años de garantía en un proyecto, tienen que estar certificados Cablex y ese curso de certificación tiene un costo, porque es un curso que se hace presencial también, con laboratorios. Si ustedes necesitan más información de eso, pues sin ningún problema creo que pueden pedir la información a José o a Mariela, y ellos encantados les van a dar la información sobre los entrenamientos que tenemos en México, que solamente son 2 o 3 al año. Muy bien, muchas gracias. José Enríquez nos dice felicidades, muy buena presentación. Gracias, José. Nemesio también nos comenta gracias por tan buena información. Roberto Javier Romero y Viloria, gracias por la plática, muy interesante, muy bien presentada. Saludos. Muchas gracias, Roberto. Imer, ¿manejan sistema preconectorizado? ¿Qué tan factible es la red en cascada desbalanceada de una red balanceada? Ay, es un tema un poco profundo. Sí, aquí, Imer, perdón, si nos compartes Ajá. tu correo electrónico, los ponemos en contacto directamente tanto con Marco como con Sí, José encantado, podemos para que puedan nosotros, platicarlo sí, podemos con más asesorarlo porque detalle. es más amplio.
los splinters balanceados y no balanceados hay que explicar más, con más detalle. Pero sí, si quieres, la pregunta es si tenemos o no tenemos, si los tenemos los productos para poder implementar ese tipo de administración en la red. Muy bien. Germán García, Cablix imparte cursos, sí, y bueno, igual, Germán, si nos compartes tus datos, los hacemos llegar directamente a Microtik para que se pongan en contacto con ustedes y les comenten. Por aquí José Díaz nos comenta que una certificación online, diseños de proyectos, el 6 de febrero, entiendo. José, no sé si quiera comentar algo al respecto. Es correcto, gracias. El 6 comienza uno de proyectos, así es. Las inscripciones están cerradas, cerraron, pero si alguna de las personas hoy participantes quieren inscribirse, con gusto lo contactamos y le mandamos los datos. Así es, comienza el día lunes, es online, es de proyecto y lo dicta mi amigo Marco Estacio, el ingeniero Marco Estacio. Muchas gracias. Roberto Saucedo nos dice gracias por la presentación. Mariela González nos dice, ¿hay alguna forma visual de identificar las características mecánicas y geométricas de una fibra? Es decir, sin ficha técnica. Esta consulta se debe a que en el mercado mexicano hay comercio de mucha fibra sin respaldo de fichas técnicas. Sí, justo es diferenciarlas, tendría que ser Superman, ¿no? Porque el tema geométrico es, ambas son redondas, tenés que tener, no sé, tener una herramienta para poderlas medir, para hacer las diferencias en los diámetros. Es más difícil si no tienes con qué regirte. Si ellos te dicen son 10 milímetros, tú vas no me acuerdo cómo se llama este elemento que es para medir el diámetro, y mides el diámetro. Y sabes si tiene 11, ya sabes que no es verdad. O si tiene 10, sí es verdad. Eso, el pie de rey, como decía María. Entonces, o un calibrador también puede ser, es verdad. Entonces, y así mismo tú puedes ver todas las especificaciones, pero tienes que tener con qué contrastarlo. Si no tienes data, si no tienen data sheet, si no tienen especificación técnica, corran. Corran porque no tienen cómo garantizarles nada. Es decir, es como si tú vas al médico, el médico te dice, tienes esto. Tú tomas la medicina y no te firmó la receta. Y entonces tú luego te enfermas, no tienes cómo decir, él fue el que me dio la receta. Exactamente lo mismo. Es un problema, porque es un problema, porque es un producto de mercado. No tiene marca, simplemente hoy es patito, mañana es gallina y así. Entonces yo les recomiendo que tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Si un producto no tiene especificaciones técnicas, mejor las tengas. Muy bien, muchas gracias. Judabeth, es Juan Carlos Udave, nos comparte sus datos de contacto, gerente de operaciones de Total Play. Muchas gracias, Juan Carlos. Toda esta información, estos contactos se los vamos a hacer llegar a Microtik y a Cablix para que entren en contacto con ustedes de manera directa. Juan Manuel, muy buena presentación, muchas gracias. Raúl Leiva, gracias a todos por sus aportes. Saludos desde San Luis Potosí. Muchas gracias, Raúl. Juan Manuel nos comparte sus datos, J. Aguilar, bueno, su correo electrónico. Miguel Campos también nos comparte sus datos. Muchas gracias. Y bueno, pues ya pasamos un poquito de tiempo, pero creo que la presentación y la sesión lo ha valido definitivamente. Yo quiero agradecerles nuevamente y bueno, he sido muy reiterativo, pero es real agradecerle a Microtik y a Cablix toda esta información que nos comparten y principalmente agradecerles a los asistentes. Hoy tuvimos una asistencia muy importante. Agradecerles el tiempo que nos comparten. Estas sesiones son para ustedes y si ustedes participan, pues tenemos oportunidad de continuarlas. Y pues no me queda más que desearles que tengan un excelente fin de semana y estemos al pendiente. La siguiente semana tenemos una nueva sesión que les haremos llegar en el transcurso de los días. José, Marco, Mariela, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias por su tiempo. Espero volvernos a ver una segunda, tercera, cuarta oportunidad. Todas las que sean necesarias. Gracias a ustedes nuevamente por darnos la oportunidad de llevar el mensaje a través de Prontel y gracias a todos los que estuvieron presentes y cualquier duda, bueno, ahí están nuestros datos, nos pueden contactar y con gusto lo ayudamos. Que tengan excelente jueves y un magnífico fin de semana. Seguirnos cuidando, por favor. Hasta luego. Amén. Así es. Hasta luego. Hasta luego.